Agradezco a Dios la oportunidad y el gozo de estar con ustedes en este 21º domingo del tiempo ordinario. Y antes de contestar la pregunta que hoy nos plantea el Evangelio, quisiera compartirles una anécdota, una historia. Ayer hablaba yo con una señora sobre su hijo enfermo, tratándole de dar alguna luz para su hijo, para saber guiar, conducir, entender un poquito la situación difícil que vivía su hijo. Y de pronto la señora me pregunta, por teléfono, Padre, ¿es posible que Dios responda? Si yo le pregunto, ¿por qué ha mandado esta condición difícil a mi hijo? Tantos problemas, tantas dificultades. ¿Será que me responderá Dios? Y yo le contesté, sin duda, por supuesto que Dios te dará una respuesta, pero esta será, espérame tantito, mientras te respondo. Y me dijo la señora, Padre, qué bueno que Dios no es como usted. ¿Por qué? Le dije. Y me dijo, porque sabe que yo ayer platicaba con Dios y sí le preguntaba, ¿por qué, Señor, tiene que pasar mi hijo esta situación, esta enfermedad y este problema? ¿Por qué tiene que ser en mi familia? ¿Por qué tengo que yo, su madre, cargar con este problema? Dame, Señor, las fuerzas, la luz, la inteligencia para saber sobrellevar esta prueba. Y hoy, Padre, me llama usted y me empieza a hablar de las cosas de Dios. ¿Cómo es Dios que ayer le preguntaba y hoy mismo me respondía? Y le dije yo, bueno, lo que pasa es que Dios se pasa de bueno. Y cuando uno se acerca a Dios de corazón, cuando uno le pregunta a Dios de corazón, Dios responde. Dios responde en el modo, en la manera que Él sabe, que Él quiere. Cuando vivimos cerca de Él, cuando vivimos cotidianamente con Él, incluso hay un coloquio continuo, hay un saber que Dios está con uno, que Dios está actuando, que Dios está obrando, que Dios actúa en nuestras circunstancias, con nuestros amigos, con nuestra familia. Allí está Dios. A veces, cuando nos alejamos de Dios, como que se oscurece un poquito la relación y no alcanzamos a ver, no alcanzamos a entender, no alcanzamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Sí. Eso sucede muchas veces cuando uno se aleja de Dios y como que se rompe la comunicación, como que fallan nuestros oídos, nuestra inteligencia, nuestro espíritu, y batallamos para entender a Dios. A veces incluso cuando estamos cerca de Dios, cuando vivimos con Él, cuando intentamos todos los días hablar, rezar, ¿sí?, estar con Dios, aún ahí, a veces es difícil. ¿Cómo entender cuando un hijo se pierde, cuando un hijo se enferma, cuando un hijo se va,
cuando un hijo muere. ¿Cómo entender? ¿Cómo entender las situaciones por las que uno atraviesa, a veces llenas de dolor, de oscuridad, ¿sí?, de tanta aflicción, que no vienen respuestas que no podemos entender? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque hay situaciones que aun cuando estemos con Dios son difíciles y a veces requieren toda la vida para poder comprenderlas, para poder entenderlas. A mí me hizo esta pregunta esta señora, ¿sí? Pero ahora Dios nos pregunta a nosotros, ¿sí? Dice el Evangelio, ¿quién dice la gente? ¿Quién dicen ustedes? Pero la pregunta verdadera, la pregunta más importante será otra, ¿no? ¿Quién dices tú que es Dios? A mí me adelantaron la pregunta ayer. ¿Quién es Dios? Sí, mi respuesta es sí, Dios es un poco misterioso. Dios es un poco enigmático. Sí, sí, cierto, es un poco. Y nos cuesta a veces entender. Pero también Dios es alguien cercano. Es alguien misericordioso. Es alguien amoroso. Para mí Dios, ¿quién es? Para mí Dios es ese alguien que no se va, que nunca se va, que aun cuando yo no lo pueda entender, aun cuando no pueda tener claro su respuesta, el Señor no se va. El Señor no deja de mirarme, no deja de abrazarme, no deja de escucharme, y el Señor no deja de estar conmigo. ¿Quién es Dios? Dios es aquel que vive conmigo todos los días, no importa la dificultad, no importan los problemas, no importa lo que yo pase en mi día, Dios no se va. Dios, a pesar de mis fallas, de mis pecados, a pesar de todo, el Señor se queda. El Señor me acompaña, el Señor vive conmigo y el Señor no se va. Ahora toca el turno para que ustedes también respondan esta pregunta. ¿Quién es Dios para ti? Ahí en su corazón, ahí en la noche, contesten también. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo juegas la vida con Dios? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo sientes? ¿Cómo comprendes? ¿Quién es Dios para ti? Vamos a seguir.